La señora Elvira, de 73 años, hacía su compra semanal en el mercado de San Jerónimo como cada jueves desde hacía 40 años. Conocía a cada vendedor, cada puesto, cada olor a especias y frutas maduras. Su rutina era un ritual sagrado: primero las verduras de don Rafael, luego el pescado de la señora Margarita, después las hierbas aromáticas del joven Gabriel. Esa mañana de octubre, mientras se dirigía hacia la frutería, algo brilló en el puesto de antigüedades que rara vez visitaba. Era un pequeño dije de plata, colgado de una cadena deslustrada, con la forma de un árbol cuyas raíces y ramas se entrelazaban formando un círculo casi perfecto. En el centro del árbol había una pequeña piedra oscura, tan negra que parecía absorber la luz alrededor. «Bonito, ¿verdad?», dijo una voz áspera. El dueño del puesto, un hombre delgado con gafas gruesas, apareció de detrás de una vitrina. «Especial. Tiene historia». Elvira sonrió cortésmente. «Es interesante, pero no la gran cosa». Sin embargo, extendió la mano y tomó el dije. Al momento de hacerlo, un escalofrío recorrió su espina dorsal, rápido pero intenso. Lo atribuyó al frío matutino. «Para usted, 10 euros. Normalmente vale mucho más», insistió el hombre, observándola con una curiosidad que a Elvira le pareció excesiva. Por capricho, o quizás por una nostalgia que no comprendía, accedió. Pagó, guardó el dije en su bolso y continuó con su compra. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidió limpiar el dije. Al frotar la piedra negra con un paño suave, notó que en la parte posterior del árbol había una inscripción casi borrada: «Quien me posea, nunca estará solo». Sonrió ante la cursilería y se lo colgó del cuello, escondiéndolo bajo su blusa. El primer suceso extraño ocurrió a medianoche. Elvira despertó con la sensación de no estar sola. En la penumbra de su habitación, creyó ver una sombra junto a la ventana, más densa que la oscuridad circundante. Parpadeó y desapareció. «Imaginaciones de una vieja», murmuró, volviéndose en la cama. Pero al día siguiente, mientras tomaba su té de la tarde, el dije se calentó repentinamente contra su pecho, tanto que tuvo que quitárselo. Al hacerlo, vio con incredulidad cómo la taza de porcelana que tenía frente a sí se deslizó lentamente por la mesa hasta caer al suelo y hacerse añicos. No había vibración ni inclinación en la mesa. Simplemente se movió. Los días siguientes trajeron más fenómenos. Puertas que se cerraban solas en su casa, sus plantas favoritas marchitándose de la noche a la mañana, y siempre esa sensación de ser observada. Una tarde, mientras miraba televisión, el dije volvió a calentarse. Esta vez, Elvira se acercó al espejo del pasillo y se lo quitó. En el reflejo, apenas un instante, vio una figura alta y delgada detrás de ella, con ojos que no eran ojos sino vacíos oscuros. Gritó, se volvió, y no había nadie. Decidida a deshacerse del dije, intentó regalarlo, venderlo, incluso tirarlo a la basura. Pero siempre reaparecía, en su mesilla de noche, en el cajón de la cocina, colgado de nuevo en el espejo del baño. Era como si el objeto hubiera elegido quedarse con ella. La situación empeoró. Voces susurrantes comenzaron a llegar en la madrugada, palabras ininteligibles que parecían provenir de las paredes. Las sombras en su casa tomaban formas retorcidas cuando el dije estaba cerca. Elvira, que siempre había sido una mujer práctica y escéptica, se vio sumida en un miedo constante. Sus visitas al mercado ya no eran placenteras. Miraba con recelo a los otros compradores, preguntándose si alguno notaba la presencia que ahora la acompañaba. Una noche de luna llena, desesperada, buscó en internet historias sobre objetos malditos. Encontró foros sobre paranormalidad donde hablaban de apegos, espíritus o entidades que se vinculaban a objetos personales. Según una usuaria, para liberarse había que descubrir la historia del objeto y romper su conexión. Recordó entonces al vendedor del mercado. Al jueves siguiente, fue directamente a su puesto, pero encontró a una mujer joven en su lugar. «¿El señor que atendía aquí?», preguntó Elvira, tratando de disimular su ansiedad. «Mi tío. Falleció hace 2 semanas», respondió la mujer con tristeza. Elvira sintió un nuevo escalofrío. «¿Y sus cosas? ¿Sus papeles?». La mujer la miró con curiosidad. «Guardé algunas cajas en el trastero». «¿Por qué?». Con una excusa sobre una antigua deuda, Elvira convenció a la sobrina de que la dejara revisar las cajas.
Entre recibos y objetos sin valor, encontró un diario con anotaciones del vendedor. En una página desgastada, leyó: el dije del árbol de las raíces procede de una colección privada de un manicomio abandonado. Perteneció a un paciente llamado Lorenzo M., quien afirmaba haberlo creado para capturar a su sombra y controlarla. En lugar de eso, la sombra se fortaleció. Los que lo poseen reportan fenómenos, movimiento de objetos, apariciones, sensación de ser observados. El objeto parece generar un vínculo con el propietario, atrayendo o manifestando una entidad que se alimenta del miedo y la soledad. Elvira comprendió entonces la inscripción: nunca estará solo. Era una maldición, no una promesa. La entidad era una sombra que crecía con su temor. La entrada terminaba con una nota: la única forma de romper el vínculo es transferir la posesión voluntariamente a otra persona consciente de lo que hace, o destruir el objeto en un lugar donde las energías sean neutralizadas. Elvira no deseaba maldecir a otra persona. Investigó lugares neutrales y un nombre resonó: el antiguo monasterio de Santa Lucía, en las afueras de la ciudad, conocido por sus leyendas de protección. Con determinación, condujo hasta el monasterio abandonado al atardecer. El dije ardía contra su piel, como si supiera su intención. Las sombras a su alrededor se alargaban de forma antinatural. Al llegar a la ruina de la capilla, sacó el dije y lo colocó en una piedra plana. Tomó un martillo que había traído. Antes de golpear, el aire se enfrió drásticamente. La figura alta y delgada que había visto en el espejo se materializó frente a ella, no completamente sólida, pero visible, un hombre con ropas antiguas, con ojos vacíos y una sonrisa desprovista de alegría. «No puedes destruirlo», susurró una voz que parecía venir de todas direcciones. «Me has alimentado con tu miedo. Soy parte de ti ahora». Elvira, temblando, recordó entonces su propia soledad. Su esposo muerto hacía años, sus hijos viviendo lejos, sus amigos partiendo uno a uno. La entidad se alimentaba de eso, de su aislamiento. Pero también recordó su fuerza. Había criado a sus hijos sola, había mantenido su hogar, había sobrevivido a pérdidas y dolores. «No soy solo miedo», dijo en voz alta, y golpeó el dije con todas sus fuerzas. Un sonido agudo, como un grito lejano, llenó el aire. La piedra negra en el centro del árbol se quebró, y de ella emanó una oscuridad densa que se disipó rápidamente. La figura del hombre se desvaneció, sus ojos vacíos fijos en ella hasta el último instante. Elvira cayó de rodillas, exhausta. Alrededor, las sombras volvían a ser normales, simples ausencias de luz. El dije estaba partido en dos, la plata opaca y muerta. Regresó a casa en silencio. Esa noche durmió profundamente, sin sueños, sin presencias. Los días siguientes fueron normales. Las puertas ya no se cerraban solas, las plantas florecieron de nuevo, y la sensación de ser observada desapareció. Elvira volvió a su rutina en el mercado, pero ahora saludaba a los vendedores con una nueva apreciación por la simpleza de una vida sin sombras pegadas a los talones. Guardó los fragmentos del dije en una cajita, no por nostalgia, sino como recordatorio. Algunos objetos guardan historias, y algunas soledades pueden abrir puertas que es mejor mantener cerradas. Y aunque seguía viviendo sola, ya nunca más se sintió realmente acompañada por algo que no quisiera tener cerca. Antes de irnos, quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo dudar, mirar dos veces a la oscuridad o sentir que algo no estaba del todo bien, entonces valió la pena contarla. Si te gusta este tipo de relatos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo historias reales, testimonios y sucesos que no siempre tienen explicación. Y si tú has vivido algo extraño, una presencia, una voz, un sueño que se sintió demasiado real o un encuentro que aún te eriza la piel, puedes dejar tu historia en los comentarios. Tal vez tu vivencia sea la próxima en ser contada aquí. Nos vemos en el siguiente relato. Hasta entonces, no apagues la luz.